Preparación para la competición. Hola, ¿estás listo para la carrera? No, estoy muy nervioso. Es normal. Respira hondo. Me duele el estómago. Tranquilo, todo va a salir bien. Tengo miedo de fallar. Confía en ti. Tú entrenas mucho. Sí, entreno todos los días. Entonces puedes hacerlo. ¿Y si llego último? No importa. Lo importante es intentar. Tienes razón. Piensa en la meta. La meta, sí. Corre con calma. Gracias por el consejo. Escucha tu cuerpo. Lo haré. Estoy un poco mejor ahora. Me alegra oír eso. Vamos, empieza la carrera. Vamos. Gracias por tu apoyo. Ver un partido. Mira, nuestro equipo gana. No, mi equipo gana pronto. Tu equipo es muy lento hoy. ¿Lento? No, son tranquilos. Nuestros jugadores corren mucho. Sí, pero no marcan. ¿Viste el pase? Muy bueno. Mmm. Normal, no muy bueno. El portero es muy bueno. Yo creo que tienes suerte. Vamos, pueden marcar otra vez. No, nuestra defensa es fuerte. Los fans gritan mucho hoy. Sí, todos están contentos. ¿Cuánto va el partido? 2-1. 2-1 para nosotros. No, para nosotros. Ay, no. No es justo. Es fútbol. Todo pasa. Espero un gol de mi equipo. Espero que no. Ya termina. Vale, vemos quién gana. Sí, gana el mejor. En la tienda de deporte. Hola, Tom. ¿Qué haces aquí? Hola, Jack. Busco zapatillas. ¿Para correr? Sí, para correr. Me gusta este chándal también. Es bonito. ¿Quieres los dos? No lo sé. Solo puedo comprar uno. ¿Corres mucho? Sí, corro cada día. Entonces las zapatillas son importantes. Sí, tienes razón. Pero el chándal es muy bonito. ¿Cuánto cuestan las zapatillas? Cuestan 60 euros. ¿Y el chándal? Cuesta 50 euros. No es mucha diferencia. Sí, solo 10 euros. Prueba las zapatillas. Vale, son buenas. ¿Te quedan bien? Sí, muy cómodas. Entonces compra las zapatillas. Sí, creo que sí. Gracias. De nada, Tom. Vamos a tomar un café. Buena idea, Jack. Vamos. Elegir un deporte para Tom. Hola, Hola. hablemos del deporte para el niño. Sí, está bien. Tenemos tres opciones: ¿Cuáles? fútbol, natación y gimnasia.
Me gusta el fútbol. El fútbol es divertido. Sí, y es popular. El niño corre mucho. Eso es bueno para fútbol. ¿Y la natación? La natación es buena. Es buena para la salud. Sí, pero al niño no le gusta el agua. Entiendo. ¿Y la gimnasia? La gimnasia es buena para el cuerpo. Ayuda con la fuerza. Y con la flexibilidad. El niño es pequeño. Y es activo. ¿Qué deporte le gusta más? Creo que fútbol. Entonces elegimos fútbol. Sí, es una buena idea. Pierna lastimada. ¡Ay! ¿Estás bien? Me duele la pierna. ¿Mucho dolor? Sí, mucho. ¿Dónde te duele? Aquí, la rodilla. A ver. ¿Mueves la pierna? No puedo, duele. No camines, siéntate. Vale. Gracias. ¿Quieres hielo? Sí, por favor. Toma, hielo aquí. Gracias. Mejor ahora. ¿Qué pasó? Me caí corriendo. Vamos al médico. ¿De verdad? ¿Grave? No sé, mejor mirar. Vale, tienes razón. Levántate despacio. Lo intento. Cuidado, te ayudo. Gracias, estoy débil. Llamamos un taxi. Buena idea. Tranquilo, estoy aquí. Muchas gracias. ¿Más dolor? No, solo rodilla. Ya viene el taxi. ¿Puedes sentarte? Sí, puedo. El médico te ayuda. Gracias por todo. Mi error en el fútbol. Lo siento. Fallé el gol. No pasa nada. Tranquilo. Me siento mal. No tienes que sentirte mal. Quería marcar. Lo sé, lo intentaste. Dejé al equipo mal. No, no lo hiciste. Jugamos juntos. Debería entrenar más. Sí, entrenar ayuda. Perdí la pelota. Está bien. Todos pierden la pelota a veces. Debería correr más rápido. Sí, correr ayuda. Estoy nervioso. No estés nervioso. Puedes hacerlo. Cometí un error. Los errores pasan. Intentaré otra vez la próxima vez. Sí, inténtalo. Puedes marcar. Me siento mejor ahora. Bien. Vamos a jugar otra vez. Gracias por entender. De nada. Vamos a concentrarnos en la siguiente jugada. Sí, hagámoslo. Te pasaré la pelota. Gracias. Intentaré marcar. Somos un buen equipo. Sí, lo somos. Entrenaré tiros después del partido. Buena idea. Espero marcar la próxima vez. Seguro que lo harás.
Ganemos este partido juntos. Sí, demos lo mejor. Me alegra jugar contigo. A mí también. Somos amigos. Aprendiendo a sacar en tenis. Hola, ¿estás listo para aprender a sacar? Sí, profesor. Estoy listo. Primero, toma la raqueta así. De acuerdo, así está bien. Muy bien. Ahora ponte de lado. ¿Así? Sí, perfecto. Gracias. Lanza la pelota con la mano izquierda. ¿La lanzo alto? No muy alto, despacio. Entiendo. Ahora mira la pelota. La miro. Golpea la pelota arriba. Intento golpearla. Bien, mueve el brazo. Como esto, ¿verdad? Sí, muy bien. Gracias, profesor. Practica despacio. Sí, practico despacio. Excelente trabajo. Muchas gracias. Carrera de natación. Hola. ¿Quién es más rápido, tú o yo? Hola. Creo que yo soy más rápido. ¿De verdad? Yo nado muy rápido. No, yo soy más rápido que tú. ¿Quieres competir? Sí, vamos a la meta de la piscina. Vale. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Preparados, listos ya. Ya. Vaya, nadas rápido. Gracias. Tú también nadas rápido. ¿Quién va ganando ahora? Creo que yo voy ganando. No, yo voy ganando. Mira, estamos muy cerca. Casi llegamos. Sí, casi. Toco la pared primero. ¿De verdad? Felicidades. Gracias. Buena carrera. Sí, buena carrera. Hacemos otra. Claro, la próxima vez gano yo. Jaja, ya veremos. Sí, ya veremos. Aprendiendo a patinar. Hola, ¿eres nuevo? Sí, es mi primera vez. No pasa nada. Yo te ayudo. Gracias. Tengo un poco de miedo. Está bien. Vamos despacio. ¿Qué hago primero? Ponte los patines. Listo. Están apretados. Bien. Sujétate de la barandilla. ¿Así? Sí. Dobla un poco las rodillas. Ah, ¿así? Sí. Mueve un pie. ¡Guau! Me muevo. Bien. Ahora el otro pie. Difícil mantenerme. No pasa nada. Sujétate. Estoy intentando. Mira al frente. Ah, sí. Ayuda mucho. Ahora empuja un poco y desliza. Uy, me deslizo. Genial. Aprendes rápido. Gracias. ¿Eres buen profesor? ¿Quieres soltar la barandilla? Tengo miedo. Está bien, solo prueba. Vale. Puedo. Sí, muy bien.
Me siento feliz. Practica más. Serás bueno pronto. Lo haré. Gracias. De nada. Hasta luego. Adiós. Preparándose para un maratón. Hola. ¿Cómo estás? Hola, estoy bien. Gracias. ¿Y tú? Estoy bien. ¿Corres mucho? Sí, corro un poco. Quiero preparar un maratón. Qué bien. Es una buena meta. ¿Corres todos los días? Oh, no, corro 3 días a la semana. ¿Cuántos kilómetros corres? Corro 5 kilómetros. ¿Es difícil el maratón? Sí, es difícil, pero posible. ¿Entrenas por la mañana o por la tarde? Entreno por la mañana. ¿Haces ejercicios antes de correr? Sí, hago estiramientos. ¿Qué comes antes de correr? Como fruta y bebo agua. ¿Es importante descansar? Sí, descansar es muy importante. Gracias por los consejos. De nada, mucho éxito. Gracias por aprender español conmigo. Hasta el siguiente video, amigos.